Bueno, y vamos a platicar, y siempre me da gusto hacerlo, con don Sergio Gutiérrez Luna, quien es presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Él es representante por Morena. Señor legislador, muchas gracias y muy buen día. Hola, Oscar Mario, buen día, saludos a ti y a tu auditorio. Gracias. Bueno, pues ahora viene la reforma electoral después de la fallida, si me permite el término, reforma o contrarreforma eléctrica. Estamos a unos días de que concluya este periodo ordinario. ¿Cómo, cuándo se va a debatir y en su momento a votar? Adelante, don Sergio. Mira, Oscar Mario, el jueves de la semana pasada recibimos esta iniciativa del presidente de la República de reforma electoral. La turnea las Comisiones Unidas de Reforma Político-Electoral y de Puntos Constitucionales. Es una reforma a la Constitución. Lo que estamos planteando es que pudiera darse un debate también amplio, pudiera haber foros, pudieran opinarse. La iniciativa trae temas bastante interesantes, cambios, digamos, de fondo en el sistema político electoral, cambios importantes en los órganos electorales. Y te cuento un poquito el tema. Por ejemplo, propone que los diputados y senadores sean elegidos, primero que baje el número, de 500 que son actualmente a 300 en total, y que estos sean elegidos de manera directa en listas estatales, es decir, una especie de representación pura. En cada estado habría un número de diputados a elegir, dependiendo del tamaño poblacional del estado. Digamos, Veracruz tendría 19, es un estado que una población amplia. Colima tendría 2, por ejemplo. Ciudad de México 22, y con base en esto habría listas que postularía cada partido, y los ciudadanos votarían por los partidos, y dependiendo del porcentaje de votación que tuviera cada partido es el porcentaje de diputados que tendría por estado, hasta sumar los 300. En el caso de senadores se propone una reducción de 128 senadores a 96, donde sería el mismo mecanismo que te acabo de decir, solo que se elegirían 3 senadores por estado. Esto de representación pura es algo que permite y evita distorsiones. El voto de los ciudadanos valdría exactamente lo que estarían representados los diputados por lo que la gente votó en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores, que es algo que ha sido un tema de debate durante mucho tiempo sobre el tema de representación o de las fórmulas que implicaba que hubiera diputados de mayoría relativa elegidos en distritos y de representación proporcional. Ahora ya no habría de mayoría relativa. Entonces estos cambios nos parecen bastante importantes, bastante trascendentes. En el caso del órgano electoral se propone la creación del Instituto Nacional de Elecciones y Encuestas. El INE pasaría a ser el Instituto Nacional de Elecciones y Encuestas. Recordemos que llegó un momento donde el IFE, Instituto Federal Electoral, se transformó en INE. Ahora se propone que se transforme en INEC, pero una parte bien importante, Oscar Mario, dice la propuesta del presidente López Obrador que sea un órgano autónomo, independiente, no va a depender de ningún poder, va a seguir siendo un órgano autónomo. ¿Cuál es la diferencia en este órgano? Bueno, que va a encargarse de todas las elecciones federales y locales. Se propone que desaparecieran los soples, que incluso es una propuesta que yo en lo personal hice hace 2 años y medio. Tenemos estructuras traslapadas que cuestan mucho dinero, y además se propone que las consejeras y consejeros electorales sean elegidos por el pueblo, directamente por la ciudadanía. ¿Qué se pretende con esto? Que el cargo, los consejeros lo deban al pueblo y no a grupos de poder o partidos políticos. Ahora, ese proceso, don Sergio, son muchos puntos, pero ahí exactamente, este proceso de selección y elección de consejeros electorales que disminuyen, por cierto, de 11 a 7, como bien lo dijo, y también supuestamente será para elegir a los nuevos magistrados del Tribunal Electoral Federal, y la desaparición de los locales, que quizá eso también se justifique, pues ya lo tienen bien claro, porque pues cuál será el criterio que utilice pues la mayoría de las personas que pudiésemos participar, no sé, en esta votación, en esta encuesta, para elegir a los 7 que estarán al frente de
la supervisión de los procesos? Yo creo que el criterio fundamental debe ser ahí, se incluso contempla un espacio de, digamos, de campaña o de promoción de estas personas que aspiran a ser consejeras y consejeros. Yo creo que el elemento que las y los ciudadanos considerarán ahí en la forma en la que votarán es la independencia, es la autonomía de las personas. Sí, pero este proceso de depuración, digamos, imagínense cuántos se van a inscribir, no creo que para este proceso... Esa parte es, digamos, de alguna manera está ya normal en la propuesta. Se propone que haya 60 aspirantes, 20 propuestos por cada poder, 20 propondría el Poder Ejecutivo, 20 propondría el Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia, y 20 propondría el Poder Legislativo, 10 la Cámara de Diputados, 10 la Cámara de Senadores. Por mayorías calificadas en ambos casos, en el caso de la Suprema Corte por una mayoría de 8 votos de los 11 ministros que son, y en el caso de las cámaras de diputados y senadores por una mayoría de 2/3 partes en cada propuesta que tengan. Entonces se hará una lista de 60 personas, hombres y mujeres, y de esas propuestas se ya llevará a cabo el proceso, digamos, comicial, donde en una boleta los ciudadanos escogerán las opciones que más les convengan para, consejeras o consejeros electorales. Oiga, se está hablando de utilizar las redes o la vía digital, que sería pues lo menos caro, pues, y lo más eficiente. Mira, se habla, estamos en la fase de una reforma constitucional, y ahí en la fase de la reforma constitucional se habla de que habrá un periodo de campaña o difusión y que esto estará reglamentado por la ley. Ya en la fase de la ley ya se detallará cómo se dará esta, digamos, campaña de quienes quieran ser consejeros y consejeras electorales. Yo creo que aquí el fondo del tema es que hemos tenido experiencias donde consejeras y consejeros electorales se deben a grupos de poder, y ya se identificados con partidos políticos o grupos de poderes fácticos, que pretendemos quitarlos de ese, digamos, cajón, para que sea de consejeras y consejeros que le deban el cargo al pueblo, a la ciudadanía, que su compromiso sea con los ciudadanos, que hayan llegado a su cargo de consejera, consejero o incluso presidente del INEC, con esta compromiso o vinculación de haber sido elegidos por la ciudadanía, y eso yo creo que le va a dar otra dimensión al cargo que tengan, y no vamos a tener consejeros protagonistas como tenemos ahorita, Lorenzo y Ciro, destacadamente, que en realidad solo atienden intereses de grupos de poder. Oiga, pero digamos, les van a dar, imagínate, son 60, ya lo explicó usted muy bien, les van a dar dinero, ¿cómo se van a promover? ¿Dónde se van a promover? Son muchos, ¿no? Son muchos, porque hay que hacer una, digamos, oferta que la ciudadanía tenga margen para elegir entre diversas opciones. Eso es lo que queremos, que no sea algo muy acotado y que esté ya, digamos, definido o cantado. Yo creo que habrá que ver qué mecanismos se usan para este tema de promoción y cuál va a ser el contexto de la promoción. Son temas que están, digamos, todavía pendientes para ser puestos en la reforma legal. Ahorita estamos en la reforma constitucional, donde vienen los trazos generales, las líneas generales de esta reforma que estamos proponiendo. Oiga, pero entonces, dice usted, ya tienen el documento en estas 3 o 4 comisiones. ¿Qué sigue? Porque pues están a punto de, como dicen, bajar la cortina en este periodo ordinario, ¿no? Bueno, ya se acabó el periodo ordinario el jueves de la semana pasada, Oscar Mario, pero las comisiones siguen trabajando. Y eso nos limita para que organicemos pues algún foro, coloquios, intercambio de opiniones, que vayamos dándole forma a cómo vamos a procesar esto, iniciar los diálogos con las otras fuerzas políticas de la Cámara, ir tratando de construir una ruta. Yo lo que diría es que hay que apostar al diálogo, que son reformas que necesita nuestro país, son reformas que son importantes, y la cerrazón no es buena para poder construir reformas.
Oiga, sí, yo me quedé en abril, ya estamos a 3 de mayo, tiene razón, terminó el último día de abril. Oiga, entonces, durante este periodo extraordinario, ¿cuánto dura el extraordinario? No es el extraordinario, es el receso, es la permanente. Bueno, el receso, sí, la permanente, sí. Pero ¿se citaría un extraordinario en dado caso para su votación, o se esperarían al ordinario a que iniciar el ordinario? Para su votación en el Pleno se necesita un extraordinario, sin duda alguna. Pero en estos meses que dura el receso, que acaban el 1 de septiembre, que es el nuevo periodo, pudiera darse. O si se generan los consensos, pues también darse en un periodo extraordinario. Tenemos 3 meses muy buenos para poder avanzar en comisiones, avanzar en foros, avanzar en Parlamento abierto, que la ciudadanía conozca. También un poco, Oscar Mario, importante, y estos espacios son muy, muy buenos, yo te lo agradezco, para aclarar a la ciudadanía en qué consiste la reforma. Primero necesitamos saber en qué consiste, qué se propuso, quitando estigmas que son falsos. Ya una vez que sepamos en qué consiste, pues ya ir formando nuestro juicio. Pero ojalá que esta vez, porque platicamos con usted y siempre muchas gracias por aceptar, en relación, por ejemplo, a la contrarreforma eléctrica. Finalmente no se hizo una especie de compilación para explicar a la mayoría de la población en términos sencillos lo de la contrarreforma eléctrica. Ojalá en este caso sí se pueda hacer, porque además es un tema pues un poquito menos difícil. Si me da 3 minutos, don Sergio, y regreso con usted y le quito otros 3, por favor. Estoy hablando con el presidente de la Cámara de Diputados, don Sergio Gutiérrez Luna. Regresamos con don Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados, pues en relación ahora a esta gran asignatura, que es la iniciativa presidencial de desaparecer al INE, tal y como lo conocemos, y convertirlo en el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. Hay muchas preguntas del auditorio. Decíamos, bueno, ya entran ustedes en este receso después de que concluye el último día de abril el periodo ordinario. Ve improbable, don Sergio, así le entendí, que se cita un extraordinario para votar esta iniciativa, que requiere de 2/3 partes de quienes estén presentes en el Pleno a la hora de la votación, por ser una reforma constitucional, etcétera, etcétera. Entonces dice, son buenos meses para estudiarlo y llegar a consenso con la oposición. Pero una de las preguntas del auditorio que me parece muy, muy pertinente y abierta es, oiga, si ya están peleados con todos los de la oposición, ¿cómo piensan? Bueno, y usted es el árbitro, independientemente de que pertenezca a Morena, y independientemente, además muy importante, que usted, recordemos al auditorio, fue representante de Morena ante el INE. Pero ¿cómo van a pasar de la crispación a una buena relación con los diputados y senadores? Yo no sé, bueno, tendrá que pasar a las 2 cámaras que se requiere para su debida aprobación, don Sergio. Bueno, mira, a ver, tenemos una responsabilidad, los diputados y las diputadas, más allá de los desencuentros que puedan haber en temas específicos. Nosotros tenemos la obligación de seguir trabajando, y no puede ser el pretexto el haber tenido un desencuentro, tener diferencias de opiniones para ya no seguir analizando los temas que son de interés del pueblo de México. Ese es nuestro trabajo, para eso nos eligieron las y los ciudadanos. Necesitamos seguir trabajando. ¿Qué te diría yo? Pues hacer un llamado a la oposición para que podamos avanzar en el análisis, en el debate serio de reformas que nuestro país necesita. Nosotros, el presidente de la República presentó una iniciativa, ahí está, hay que debatirla, no solo rechazándola por rechazarla. El día que la presentaron todavía, el día que la anunció el presidente, que todavía no llegaba a la Cámara, donde nadie la había leído, ya estaban rechazando la iniciativa. Pues eso la verdad es que carece de cualquier sustento de lógica política. No puedes rechazar algo que no conoces. Veíamos un poco ayer que también decían lo mismo, ya después de unos días de que pasó sobre la presentación de esta reforma. ¿Qué diría yo? Serenidad, calma, vayamos analizando los temas, quitándonos prejuicios, porque si es necesaria la reforma electoral, sí es importante hacer un análisis. Si hay contrapropuestas, bienvenidas, a darle, a contrastarlas, a ver cuáles son las coincidencias, y con base en eso, cumplir a la ciudadanía, que ese es nuestro trabajo, nuestra obligación. Oiga, hablaba usted, bueno, hay que dar a conocer de lo que se trata esta reforma electoral. No sé, finalmente no se publicó algún documento
para entender en lenguaje pues muy sencillo lo que significaba la contrarreforma eléctrica, mucho más complejo que esta electoral. Supuestamente se va a citar a otro parlamento abierto, que yo no sé si valga o no la pena después de los resultados con la contrarreforma eléctrica, pero bueno, todo eso lo van a definir entre cuántos y entre quiénes, don Sergio. Mira, yo creo que esta semana es muy importante para definirla, cuál va a ser la ruta específica de trabajo en ese tema. Vamos a estar en diálogo con las fuerzas políticas, y yo te diría algo, fíjate que en ese tema que hablas de explicar en lenguaje sencillo en qué consisten las reformas, invito al auditorio a que vean una serie que yo subo siempre en mis redes sociales que se llama Desde el Pizarrón, donde desde un pizarrón, de manera muy didáctica, explico diversos temas legislativos. Así lo estoy haciendo con esta reforma electoral. Tiene varios temas la reforma electoral. ¿Cómo accede uno aquí? En mis redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram. ¿De alguna de esas? Sergio Gutiérrez, nada más. Sergio Luna-S en Twitter, y ahí pueden ver las últimas series que he subido de esta, digamos, segmento que yo titulo Desde el Pizarrón, donde con palabras muy sencillas explico en qué consisten diversos temas legislativos. He explicado hasta el momento dos, porque tiene varias aristas esta reforma electoral, uno que tiene que ver en cómo se eligen los diputados y senadores, otro que tiene que ver en qué va a ser la reforma, en qué va a ser sobre el órgano electoral, y esta semana voy a explicar otros temas: financiamiento de los partidos políticos, justicia electoral y otros mecanismos que vienen en la reforma, como revocación de mandato y consulta popular, que también se modifican. Entonces sí hay explicaciones ahí, digamos, sencillas. Esta a mí me parece bastante accesible, tiene ahí éxito con las y los ciudadanos que lo ven, y puede servir. Pero también prepararemos algún resumen para que pueda ser más accesible a todas y a todos. Oiga, es una pregunta también interesante del auditorio. Dice, bueno, lo más importante es que para iniciar un cambio profundo, como buscan en materia electoral, tenga que desaparecer el INE. Ese sería el punto número uno, ¿no? A ver, le pregunto, don Sergio, de un plumazo, se van, de los 11 consejeros, 9 no habrían concluido su periodo legal que se extendería, tengo entendido, no tengo aquí la lista de todos, más allá del 24. Los únicos que terminan, creo que el año entrante, son precisamente Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba. Pero, a ver, la pregunta al auditorio es, ¿de un plumazo se van todos? ¿De un plumazo se van todos? Sucedería como aconteció cuando se transformó el IFE en INE. Al ser un nuevo órgano, hay una renovación del órgano, porque tiene facultades diferentes y porque tiene un alcance diferente, y porque su tamaño, es decir, de 11 que hay ahorita pasarían a 7, pues también es diferente. Es algo que ya sucedió en el pasado, donde se transformó el IFE en INE, y ahora lo que proponemos es transformar al INE, el Instituto Nacional de Elecciones, y el INEC, Instituto Nacional de Elecciones y Procesos Electorales. Entonces, en este contexto, lo que estaríamos haciendo es justamente una renovación, porque además habría un proceso diferente. Serían elegidos por la ciudadanía. Sí, bueno, este proceso que ya explicó usted, que no está tan sencillo, pero bueno, de plumazo entonces desaparecen, se tienen que ir los 11 consejeros, y le preguntan cuál sería el periodo, o yo no sé si ya está en la iniciativa, el periodo para cada uno de los nuevos 7 consejeros. Es interesante. ¿También serían 9 años? No, son menos años. Si mal no recuerdo, son 4. No me acuerdo de los específicos, Mario. Sí. Habría que checarlo. La verdad es que ahorita no lo traigo así presente, pero sí serían menos años, no son 9 años. Y serían todos entrando en este proceso donde se elegirían. Si hubiera una vacante, también es un dato importante, si hubiera una vacante para no hacer otra elección, pues el periodo que le faltara a quien hubiera dejado la vacante ya sería designado por la Cámara de Diputados, por ejemplo. Mire, pregunta interesante. Don Sergio, ¿pueden impedir que Lorenzo Córdoba y o Ciro Murayama compitan para regresar al Consejo del INE? Interesante, ¿eh? Pues mira, muy interesante. Yo creo que más bien ya no tendrían cara para hacer eso.
yo creo que no tendrían apoyo para poder inscribirse y participar. Yo creo que ha sido bastante lamentable en la última fase el papel que han desarrollado. Creo que de alguna manera ya no va por ahí el tema. Necesitamos personas que sean verdaderamente autónomas, que sean verdaderamente independientes, que tengan amor por México y que puedan hacer valer elecciones limpias, sin fraudes, sin trampas. Bueno, entonces todo esto, y además vienen ya las elecciones, ¿no? En 6 estados de la República para gobernador, etcétera. Todo esto, me imagino, entonces se pospone ya para tener un documento final y ojalá muy bien redactado, escrito y consensuado, pues para el próximo periodo ordinario, ¿no, don Sergio? Pues mira, yo no descarto nada, Oscar Mario, no descarto nada, no, pero creo que sí vaya, no descarto, porque en política... después de las elecciones, dará tiempo, sí, después de las elecciones definitivamente no, por eso sí. Las elecciones están un mes ya, sí sería, yo creo, después de las elecciones, iríamos, mientras tanto, avanzando en temas de parlamento abierto, en temas de foros, y eso sería la ruta que trazaríamos. Bueno, por lo pronto, si no se hace a nivel Congreso, Sergio Gutiérrez Luna, como presidente de la Cámara, tiene su portal Sergio Luna-S desde el pizarrón. Ahí va a tratar usted de explicar en términos sencillos de qué tratan los puntos fundamentales para entenderle a esto que es importantísimo para el futuro de la democracia en México. Ahí hemos venido explicando algunos temas legislativos, lo estamos haciendo. Ya hicimos dos segmentos, sí, digamos, donde explicamos de manera sencilla en qué consiste. Hay muchas ciudadanas y ciudadanos que no están familiarizados con temas electorales, Oscar Mario, con plurinominales, con mayoría relativa, con cómo se eligen, qué porcentajes de votación. Mucha gente no lo conoce, no está familiarizada con ello, entonces hay que hacerlo de una forma más didáctica, y lo que hemos venido haciendo ahí está. Lo pueden consultar en nuestro Twitter, Sergio Luna-S. Bueno, entre tantas iniciativas que se cambian, desechan y aprueban en el Congreso de la Unión, a falta de una buena democracia representativa, bueno, pues viene otra después de la contrarreforma eléctrica que debe de permear y debemos de conocer al detalle cómo es la electoral. Estoy platicando con el presidente de la Cámara de Diputados, don Sergio Gutiérrez Luna. Qué difícil su posición, ¿no, don Sergio? Porque pertenece a Morena, ha sido representante de este instituto, ¿no? Como partido político, pues, ante el INE, y ahorita le toca, pues ahí lograr algún tipo de consenso y convencer a la mayoría de la oposición que se ha sentido, pues, yo no sé si no iba a decir ofendida, no, quizá ofendida no, pero sí maltratada por sus compañeros de Morena y aliados, ¿no? Mira, sí han sido sesiones ríspidas, complicadas. Nosotros desde la presidencia hemos, seguido una línea muy clara. Primera, respetar a todas y a todos. Como presidente nunca se le falta el respeto a nadie, y eso da la legitimación para pedir respeto. 2, considerar a todas y a todos dándoles piso parejo, y que las decisiones que tome la presidencia sean decisiones que sean entendidas como decisiones justas. Y así ha sido en el desarrollo de las sesiones. ¿Qué ha pasado? Pues hemos tenido debates intensos, debates acalorados, debates muy fuertes, que también es algo normal, Oscar Mario. Los parlamentos son para eso, justamente para debatir, para contrastar ideas, incluso de manera intensa. Cuando ya empiezan a salirse de cauce, pues es cuando hay que tratar de atemperar los ánimos, que baje esta efervescencia. Y yo te puedo decir que concluimos este segundo periodo, que fue un periodo complicado, periodo largo y complicado, intenso, fuerte, con sesiones muy duras, con éxito. Pudimos sacar adelante muchos trabajos. En el balance legislativo tuvimos más de 120 dictámenes aprobados en diversos ámbitos: ley de movilidad, de la Armada de México, la ley Ingrid, temas de género, un sinfín de reformas que son importantes para las y los ciudadanos. Yo creo que tristemente de lo que nos... Pero tristemente, perdón que lo interrumpa, don Sergio,
ni nos enteramos. Hablamos, ya lo hemos hablado con usted muchas veces, y ojalá se pueda fortalecer esta, pues esa unión que no existe, ¿no? O esa relación entre representantes y representados, ¿no? Es realmente lamentable que no conozcamos todo lo que se prepara en la cocina del Congreso, y simplemente, pues una vez que ustedes lo aprueban, nos tenemos que comer los guisos como se preparan, y la mayoría de las veces no se toma en cuenta a la población, ¿no? Mira, sí, pero muchas de estas reformas que te comento tienen que ver con diálogo y consenso con la población. Y otro dato muy importante, de esos más de 120 dictámenes que se aprobaron, alrededor del 70% fueron por consenso de todos los partidos políticos. Hubo muchas reformas que fueron aprobadas por unanimidad de todos los partidos políticos. Y ahí están, y son reformas positivas, son reformas interesantes. A veces nos ganan las noticias que pues generan polémica, y las que no, pues que salieron por consenso, pues creo que son de alguna manera también importante difundirlas. Ya tenemos ahí en la página de la Cámara el resumen del periodo ordinario, muchos dictámenes aprobados, muchos por consenso, leyes necesarias, muchos temas de género, Oscar Mario, muchos temas de relacionados con las mujeres fueron aprobados. Entonces hubo trabajo, fue intenso el periodo, yo me siento satisfecho de la conducción y de los resultados del periodo. Pues sí, pero ojalá se pueda fortalecer eso, ¿no? Que tantas veces hemos platicado con usted, don Sergio, la democracia representativa. Yo creo que estamos bien y estamos creciendo en la democracia participativa, como dijera el clásico, haiga sido como haiga sido, pero pues seguimos viviendo en una democracia partidista, ¿no, don Sergio? Mira, por eso nosotros hemos venido impulsando ejercicios de democracia directa, la consulta popular, revocación de mandato, finalmente son eso, ejercicios de democracia directa. ¿Qué queremos nosotros? Claro, que la ciudadanía participe en la toma de decisiones en cualquier ámbito. Yo creo que el tema de parlamentos abiertos en la Cámara de Diputados ha venido un poco a dar esa dinámica, vamos a seguir impulsándola. Sí es cierto, hay que participar más, o que la gente participe más, y también es necesario que la gente se informe más, que contraste opiniones, que investigue, que vea cuáles son los temas que están, para que tenga una opinión propia, que forme su criterio. Sí. Mire, es buena esta que le están escribiendo, dice diputado Gutiérrez Luna, dice, solo a través de exhibir por estas razones, pues, obviamente, ¿no? Todos la conocemos, a los diputados de oposición, es que los estamos conociendo. Oiga, está muy lamentable esto, ¿no? Los estamos conociendo, los están exhibiendo porque, bueno, pues no votaron a favor de la contraeléctrica, pero si no ponen su foto y su nombre, pues no sabemos ni quiénes son. Eso es muy, muy triste, don Sergio. Pues sí, mira, hay diputadas y diputados que se disocian, se olvidan del electorado. No, la mayoría. No, la mayoría, ¿no? Así los hay, evidentemente. ¿Qué necesitamos? Pues el compromiso de responder al pueblo, lo que te decía hace un rato. Nosotros tenemos una obligación, un mandato de la ciudadanía para resolver problemas, para sacar adelante reformas que se necesitan. El tema de la estridencia política y de la diferencia de opiniones o de las agendas particulares, pues es algo que debemos dejar de lado para ponernos de acuerdo, dialogar y buscar las coincidencias en las reformas, cosa que yo creo debemos hacer en el análisis de esta reforma electoral, porque además algo muy importante, Oscar Mario, de aprobarse esta reforma electoral, se tendría un ahorro anual de casi 25 mil millones de pesos. Ese dinero, que es dinero que se necesita para otras tantas cosas que tú y tu auditorio lo saben muy claramente. Entonces, sí es importante, con seriedad, atender esta iniciativa para hacer un análisis responsable. Oiga, pero si hay coincidencias, esto que usted destaca, bueno, yo no sé si todos estén de acuerdo o no, pero bajarle el financiamiento a los partidos políticos es fundamental, ¿no? No se vale que se lleven tantos millones y millones de pesos, pues, y no sabemos ni dónde quedan, ¿no? Porque esa supuesta rendición de cuentas por parte de los dirigentes de los órganos políticos, pues en la práctica no existe, ¿no? Nosotros en 2 ocasiones en la legislatura pasada
Propusimos una reforma para reducir a la mitad el financiamiento de los partidos políticos. La oposición no quiso. Ahora lo que se está proponiendo es que no haya financiamiento ordinario, que es el que no tiene que ver con campañas, para que entienda el auditorio, y que solo haya financiamiento para campañas. Con eso se llegaría a una reducción importante. Exacto. Incluso Morena regresó 800 millones de pesos para la compra de vacunas. Del financiamiento que recibió el año pasado, Morena fue el único partido que regresó una cantidad de ese tamaño. 800 millones de pesos regresó Morena. Es decir, no solo estamos proponiendo, estamos haciendo, dando el ejemplo de que es demasiado dinero y que ese dinero pues no es de nosotros, es del pueblo, hay que regresarlo al pueblo para sus necesidades. Eso es muy bueno. También, por ejemplo, reducir de 500 a 300 diputados federales, de 120, ¿qué? 28 a 96. 28 a 96 senadores. Claro que no la han entendido bien y ojalá se explique, ¿no? Dicen, es que van a desaparecer los plurinominales. No, más bien ahora, pues todos serían indirectamente plurinominales, ¿no? Así es, todos serían elegidos por este principio de representación pura en listas estatales. En cada estado habría una elección para determinar a los diputados federales y senadores. Oiga, pero como usted dice, tiene cosas buenas, y ojalá que coincidan todos en estos puntos, y como usted dice, independientemente de lo que hace personalmente a través de sus redes que intitula Desde el Pizarrón, haya o no haya Parlamento abierto, porque yo no sé si sirvió o no de algo este esfuerzo de un mes o más de un mes para la contrarreforma eléctrica, pero sí tenemos que estar bien enterados de todo lo que se va a debatir después de las elecciones, ¿no? Es fundamental que la ciudadanía esté informada. Es fundamental que la ciudadanía forme su propio criterio, que contraste la información que está en el ambiente, en redes, en medios, en todos lados. Es importante contrastar y tener un criterio propio. Para eso hay que difundir también, que eso es lo que estamos haciendo, y que estos espacios que yo te agradezco, Oscar Mario, sirven justamente para eso. Pues bueno, pues ojalá, como usted dice, don Sergio, se explique bien al auditorio, pasen de la crispación pues al entendimiento, y sobre todo informen bien a 130 o más millones de mexicanos que somos, pues esto que sí compete a todos y que pues y que está pues trazando el futuro de la democracia en México, ¿no? Así lo vamos a hacer, son meses importantes, vamos a estar informando a la ciudadanía y analizando y debatiendo esta reforma que sería muy benéfica para nuestro país. Bueno, a ver, están preguntando, Sergio Luna-S, ¿así es? Sergio Luna-S. Ah, ¿Serge o Sergio? Serge. Ah, Serge, entendimos mal. Sergio Luna-S. Bien. Bueno, presidente de la Cámara de Diputados, le aprecio siempre su tiempo y seguimos muy en contacto, ¿no? Pues esto apenas comienza y vamos hacia el 24, que va a estar para cardíacos. Gracias, don Sergio. Al contrario, gracias a ti por el espacio, saludos a tu auditorio, te mando un fuerte abrazo, Oscar Mario. Igualmente, Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados, 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 presidente de la